Nos informan, hermanos que estén a la distancia, que estamos transmitiendo solo el audio porque hay problemas con el video. De cualquier manera se está grabando la plática y se va a subir más tardecito, ¿no? Bueno, vamos a empezar la plática para que empiecen a grabar ahí exactamente donde no queremos que se pierda la plática porque luego no nos acordamos de qué se dijo, ¿sí? Muy bien. La carta a los Hebreos tiene un tema principal que es la superioridad de Cristo, pero también que la relación con Cristo se da por medio de la fe. Estamos celebrando 500 años de la Reforma. Si algo fue importante de los postulados de Lutero, de la Reforma de Lutero, lo que ocupa el centro, el motor de su interpretación bíblica y de todo lo que sucedió, es la fe. Ahora, es importante que recordemos qué es la fe, porque a veces se entiende como aceptar intelectualmente un dogma o una doctrina. Si tú crees tales y tales doctrinas, estás en la fe. Si las dudas o no las aceptas, estás fuera de la fe. El problema con esa definición es que la reduce a una aprobación o asentimiento intelectual. No, eso no es la fe. Pero tampoco la fe es lo que hoy se supone como una especie de concentración de fuerza de voluntad, de concentración mental para obtener lo que queremos. Y por ahí un pastor en un libro escribía que visualices lo que quieres. Pero la visualización no es un término que está en la Biblia, sino en la Nueva Era. Y él decía que ¿cómo quieres tu pareja? Que anotes todas las características, ¿cómo quieres tu pareja? Y que la leas, que la pongas en el espejo mientras te peinas, y así un día te va a llegar esa pareja exactamente como la quieres. Y si quieres un carro, pues nuevo, y como eres hijo de un rey, pues que sea un carro de lujo. Igualmente oras, lo decretas, confiesas, y un día te va a llegar ese carro. Por supuesto, eso y todas las enseñanzas de que cuando estamos en la fe no nos puede pasar nada malo, no va a haber accidentes, no nos vamos a enfermar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a dar todo. Lo único que va a traer a la larga, es frustración. ¿Por qué? Porque eso no es lo que dice la Biblia, porque la fe no es eso. La fe es una confianza depositada en Cristo como el que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha hecho nacer de nuevo, que vive dentro de nosotros, que nos está llevando a la santificación y a la perfección, que es nuestro abogado ante el Padre. La fe es entonces una relación, una entrega a Cristo. El centro de la fe es Cristo. Cuando el capítulo 11 de Hebreos comienza obviamente el 12, pero el 12 comienza diciendo Cristo, nuestro autor y consumador de la fe. El centro de la fe es Cristo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos la fe que salva. No tenemos la fe bíblica. La fe bíblica es aceptar que Cristo nos ha justificado, nos ha perdonado, que Cristo está en nosotros. El objeto de la fe bíblica es Cristo. Él es el centro. Toda nuestra confianza inamovible, pase lo que pase, está en Cristo. ¿Bien? Entonces no es un Cristo lejano, no es un Cristo crucificado, no es un Cristo severo que quiere condenarnos. Es el Cristo amoroso que entra en nuestro corazón. Es el Cristo que nos ofrece el perdón de los pecados. Pero ese Cristo no está lejano. Ese Cristo es nuestro y nosotros de Él por la fe. Eso es la fe. No tiene nada que ver con conseguir los anhelos
de la codicia de nuestro corazón. Pero, de la misma manera, la carta a los Hebreos nos advierte sobre la apostasía. La apostasía es el riesgo de abandonar la fe. Recuerde que a veces, por escuchar doctrinas falsas, también por perseverar en el pecado, o por no querer ser perseguidos o sufrir la muerte por Cristo, se puede llegar a dejar de lado la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, comenzó el capítulo 11 a los Hebreos. Así que en la lista de la fe de Hebreos 11 dice uno de los últimos versos, que es el 39. Todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Precisamente Noé, José, Moisés, David, Samuel, todos los que hemos platicado, fueron aprobados por la fe. Pero no habían recibido la promesa es el Mesías, la promesa es Cristo. Aún no había llegado Cristo, ellos vivieron antes de Cristo. No tuvieron la claridad del Evangelio, que es Cristo. No llegaron a conocer enteramente el objeto de la fe, que es Cristo, pero entendieron que Dios era un Dios redentor y perdonador. Porque todas las historias que hemos leído están en relación con los actos salvíficos de Dios. Este es el tema esencial de la Biblia. Nosotros no vamos a ver la Biblia desde una óptica medieval que pretende demostrar por qué la Biblia es una palabra de Dios a partir del argumento sutano y perengano, incluso con supuestas pruebas científicas. A nosotros nos interesa la Biblia como el único libro que relata los actos salvadores de Dios. El único libro que propone un solo Dios que es amor, que se ha hecho carne. Eso es lo que le da su singularidad a la Biblia. Por eso la Biblia nos lleva al conocimiento de Cristo. Y por eso la Biblia nos infunde la fe para poder relacionarnos con Cristo. Esa es la verdadera fe. Allí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 32, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y ya hemos hablado de esta lista sumaria, hemos hablado de la mayoría de ellos, ya hablamos de Gedeón, aquel que pidió la señal de la piel y el rocío, aquel que luchó solamente con 300 hombres. Ya hemos hablado de Barak, el compañero de la profetisa Débora. Hemos hablado también de Samsón, aquel hombre que no era fuerte en sí mismo. Pintan a Samsón como un fisicoculturista muy fuerte. Pero no dice eso el texto dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, tenía fuerza. Cuando el Espíritu no estaba, no tenía fuerza. Entonces a lo mejor era un flaquito como yo, ¿verdad? Lo importante es que cuando venía el Espíritu, tenía fuerza. Ese Samsón que luchó contra los filisteos, porque ahora veremos que Samuel, Saúl, David seguirán en la lucha contra los filisteos. Se menciona también ahí a Jefté, aquel pandillero que se convirtió en siervo de Dios y que cometió el gran error de pensar que Dios le pedía algo a cambio y tuvo que sacrificar a su hija, ¿recuerda? Después nos menciona a David y después a Samuel. En realidad Samuel fue primero, cronológicamente hablando, por eso tratamos ya acerca de Samuel. Y cuando hablamos de Samuel, uno de los últimos jueces de Israel, uno de los profetas más grandes, antes de que los profetas se dedicaran a escribir libros, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl de la tribu de Benjamín, que fue un gran héroe junto con su hijo Jonatán y que realmente lograron hazañas en favor del pueblo de Dios. Sin embargo, el libro de Samuel, que se escribió algunos 3 siglos después,
ha visto la lucha entre la dinastía de Saúl de la tribu de Benjamín y la dinastía de David de la tribu de Judá. Y es necesario ahora que el libro de Samuel señale por qué se considera que Saúl fue rechazado por Dios y en su lugar fue elegido David, a quien se le prometió que su descendencia estaría para siempre en el trono. Así que lo último que decíamos la semana pasada es que Saúl desechó la palabra de Dios y Dios desechó a Saúl. Recuerde que estas historias, estos relatos son un tanto cuanto largos y lo que hemos estado haciendo es subrayar ciertas frases o ciertos versículos que nos vamos a llevar como perlas de enseñanza. ¿Sí? Esta frase, por favor, téngala. Ya se le había dicho Samuel al sacerdote Elí: yo honro a los que me honran. ¿Recuerda? Ahora se le dice Samuel a Saúl: por cuanto Saúl desechó la palabra de Dios, Dios desechó a Saúl. Usted póngase entonces en esa situación, en esos zapatos. Tiembla ante la palabra de Dios, enternece su corazón, inclina su cabeza ante la palabra de Dios, o endurece la cerviz, es decir, afirma la nuca y no agacha la cabeza. Endurece su corazón ante la palabra de Dios. Por ahí se dice que la gracia es irresistible. Si la gracia fuera irresistible, no podría alguien desechar la palabra de Dios. No podría alguien dejar de honrar a Dios. Y al final, Dios tendría la culpa de la tibieza de la iglesia. Porque si Dios nos hubiera dado la gracia suficiente, que no puede ser resistida para ser espirituales, todos seríamos espirituales. Entonces somos tibios porque no tenemos la gracia. Por supuesto que eso es falso. Dios nos da la gracia y nosotros podemos rechazarla o recibirla. Saúl desechó la palabra de Dios. Dios desechó a Saúl. Y entonces le dijo Dios a Samuel: ve a la aldea de Belén. En hebreo significa casa del pan. Bait, casa, lejem, pan. Y unge al que yo te diré. La costumbre antigua era tener un cuerno con aceite y vertir el aceite sobre la cabeza de aquel que fuese reconocido con la vocación, ya sea sacerdotal, profética o real, es decir, rey, profeta o sacerdote. Samuel le dice a Dios: Dios, pero si Saúl, que es el rey, se entera que yo voy a ir a Belén para ungir a alguien que va a ser rey, me va a matar. Y Dios le dice: pues llévate un animalito y di que vas a ofrecer sacrificio. Y así lo hace Samuel y llega a Belén y convoca a Isaí y a sus hijos para el sacrificio. Ahí él sabe que tiene que ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Entonces se presentan los mayores, quizá el primogénito, con un porte viril, alto, bien parecido, seguramente fuerte, y entonces dice Samuel: este es el que Dios ha escogido. Pero acompáñenme por favor al primer libro de Samuel, capítulo 16, y en el versículo 7, cuando Samuel cree estar en presencia del elegido de Dios, Dios le dice las siguientes palabras en el verso 7 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Si pueden compartir su Biblia con nuestras visitas para que puedan seguir la lectura. Dice el verso 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho. Ahora, fíjense qué frase tan importante. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. ¿Cómo elegimos a nuestros gobernantes en la supuesta democracia? El que salga mejor en la foto. El que se case con una actriz de Televisa, ¿no? Ese gana. Porque el hombre mira lo que está afuera. Porque en política, el que tiene carácter impositivo, el que tiene presencia, el que parece simpático o carismático. Desgraciadamente, eso a veces también sucede en la iglesia de Dios. ¿Cómo quisiera que fueran nuestros dirigentes? Sobre todo en los grupos donde se exalta la teología de la prosperidad. Se espera que los apóstoles, que los pastores tengan el mejor tacuche, perdón por la expresión, ¿verdad? Las mejores ropas. Bueno, la esposa de pastor quiere los mejores abrigos, el mejor carro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver lo exterior. Hay una frase popular, como te ven, te tratan. A donde tú llegas, con quien tú platicas o solicitas un trabajo, lo primero que va a ver es tu ropa, en qué carro llegaste. Y así las fiestas mundanas, los medios de los artistas o los medios financieros y bancarios y hasta algunas iglesias, es una especie de competencia. ¿Quién trae el mejor peinado? ¿Quién trae la marca más cara? ¿Quién trae la ropa de diseñador exclusiva? A Dios nada de eso le importa. Ni al cristiano tendría que importarle. Dios nos ha llamado a la humildad, a la modestia, a la sencillez. Por eso, claramente dice aquí, Jehová mira, no lo que el hombre mira. Pues que el hombre mira lo exterior. Mas Jehová mira el corazón. A Dios no le importa tu simpatía, lo bien que prediques, o que seas un líder, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser líder. Hay muchos cursos de liderazgo en donde te hacen creer que tú eres maravilloso, que eres un ser singular, muy especial y que eres exitoso. Resulta que todos somos líderes ahora y entonces mucho jefe y poco indio, ¿verdad? Pero Dios no mira eso. Dios quiere la modestia, la sencillez, la mansedumbre, porque Dios mira el corazón. Entonces Samuel le dijo a este Isaí, o Jesé, cuando pasaron todos los hijos, y Dios le decía, este no, dice, oye, ¿qué no tienes otro hijo? Ah, sí, el más chiquito, pero está por allá cuidando los borregos. Ese, ni para qué lo traemos, ¿no? No, mándalo traer. Y ese era precisamente David, un jovencito quizá de unos 14 años. Llega y Dios le dice a Samuel, este es. El más chiquito, el que humanamente no es significativo. Samuel toma su cuerno y unge, derrama el aceite sobre David, anunciándole que él llegará a ser rey de Israel. Es muy importante entender que el llamado es de Dios, la vocación viene de Dios. Ni yo ni otra persona puede decir, tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista. Los llamados son de Dios. Quien nos tiene que decir si le vamos a servir y en qué le vamos a servir es Dios. Samuel no arbitrariamente escogió de su iniciativa a David, no. Él hubiera escogido a los otros, como acabamos de ver, pero Dios le dijo, este es. Ahora bien, el llamado viene de Dios, por tanto, la preparación es una responsabilidad
que nosotros tenemos. Hay mucha gente que piensa que si Dios lo llamó, entonces no tiene que estudiar. ¿Yo para qué estudio? Mi llamamiento viene de Dios. Pues precisamente es al revés. Si Dios te ha llamado, tu responsabilidad de prepararte para hacer lo que Dios quiere y hacerlo bien, es prepararte. Prepararte en su palabra, en la obediencia, en el crecimiento de la fe y en todas las adversidades que Dios te ponga delante. Siempre y cuando el llamamiento sea genuino. Porque hoy hay llamamientos falsos. Hay muchos que se creen profetas y solo por quedar bien llegan allí a cualquier lado y empiezan a orar por la gente y yo declaro que tú te vas a ir a las naciones. ¿Quién sabe qué es eso? Pero ya el otro se siente que, bueno, ese sí es un verdadero profeta porque mira, me dijo unas cosas maravillosas. Sé de un pastor de una iglesia muy grande, llegó el profeta, le profetizó al hijo del pastor que va a ser presidente de la República Mexicana. Como si nosotros fuéramos una teocracia como lo fue Israel, ¿no? Aquí no se trata de eso, no somos una teocracia, somos un estado laico. Tenemos que tener cuidado. David comprendió que la unción y el llamamiento requerían también la espera. Porque David no salió de su casa, se fue a buscar a Saúl y le dijo, soy el nuevo rey, quítate del trono, me voy a sentar yo. Pasaron muchos años en que David tuvo que estar sujeto a Saúl, muchos años en que tuvo que aprender todavía muchas cosas. Entonces, una cosa es el llamamiento, otra la preparación y otra más el tiempo. Tenemos que pensar en cada una de esas cosas, ¿no? Dios nos llamó, Dios nos prepara y Dios tiene un tiempo oportuno para que hagamos las cosas. Bien, entonces, en eso Saúl, desechado de Dios, cayó en una depresión paranoide que antiguamente se creía las enfermedades eran espíritus malos. Y entonces el texto dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Claro que eso suena muy extraño porque como un Dios bueno y bondadoso, santo, tiene espíritus malos y los anda mandando por ahí. No. Recuerde usted que estos son de los textos más antiguos de la Biblia, donde la revelación todavía es oscura, es precaria. El Nuevo Testamento no nos diría una cosa de ese tipo. Aquí lo interesante es comprender, pues, que a los escritores les parece que la enfermedad de Saúl es una especie de castigo divino. Además, si las enfermedades son espíritus, pues es el tormento que le provoca un espíritu. Por ahí un sirviente le dice, necesitas que alguien toque música para que te sientas mejor. Hay un joven por allá en el campo que es muy bueno tocando el arpa. Resulta que era David, que se dedicaba a cuidar sus borreguitos y que seguramente en aquellos parajes pastoriles, bucólicos, estaba con su arpa, alabando a Dios, meditando. Seguramente allí se gestaron, cuando menos en esencia, muchos de los salmos que después escribiría. El Salmo 23 no es el Salmo del pastor. Allí David tuvo que haber vivido esa relación de él con las ovejas como analogía de la relación de Dios con su pueblo. Y entonces David fue traído al palacio y tocaba el arpa delante de Saúl. No era propiamente un exorcismo, porque a veces hoy se quisiera pensar que a través de cierta alabanza ungida los demonios se van y la gente se libera. A eso no dice el texto, solamente dice que Saúl tenía alivio, una especie así de musicoterapia. Tenía alivio y luego se volvía a poner mal, ¿no? Pero sí es importante que reconozcamos que la música tiene poder sobre nuestro estado anímico y sobre nuestras tendencias espirituales.
Hoy hemos perdido el significado espiritual de la música. Pensamos que oír música es algo intrascendente, es solo para distraerme, y que no importa qué tipo de música. Pero sí toda música tiene implicaciones espirituales, porque toda música intensifica la emoción. Seguramente usted se ha preguntado, o hermano que está a la distancia se ha preguntado, ¿por qué en Comunidad Apostólica cantan puros cantos aburridos? No son propiamente aburridos. Cuando uno los canta lleno del Espíritu Santo, es otra cosa. ¿Sí? O sea, la alegría del canto no está en que si le ponemos mucho ritmo y mucho volumen. La alegría del canto y la profundidad está cuando los cantamos llenos del Espíritu Santo. Pero piense rápidamente que los géneros comerciales que se escuchan por la mayoría de la gente fueron creados con ciertos propósitos. Quien creó la salsa, la música, ¿qué estaba esperando? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué quería? ¿Qué efecto quería? Sensualidad, ¿no? Ahí la música es el preludio del apareamiento. Lo digo así porque se da aún en el plano animal. Quien estaba creando ciertos tipos de rock, de rebelión, ¿qué estaba buscando? Manifestar la desobediencia, ¿no? Hay otra música que expresa el deseo de autodestruirse, como quizá la música punk y otras. Otras que tratan de remedar o de incitar la experiencia con la droga, como el reggae. Cada música fue creada para algo. Por eso la gran pregunta es, ¿qué música es apta para la adoración? No estoy diciendo la que usted quiera oír allá en su casa, usted oiga lo que quiera, ¿no? Pero, ¿qué música es apta para la adoración? Si la música emo es para deprimirme, ¿será apta para la adoración? Si una música es destructiva, o una música trata de decir que no se cree en la nada, que todo es un caos, un desorden, y por eso todo es ruido, solo ruido, ¿será apta para la adoración? Leamos el verso 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y yo les aseguro que David no estaba tocando reggaetón, porque el reggaetón pues tiene como propósito, entre otros, menospreciar a la mujer, convertirla en un objeto de placer. Les aseguro que David no estaba tocando música banda, que tiene entre sus principales mensajes el elogio del narcotráfico. Seguramente David estaba tocando otra cosa. No, el error hoy muy común es pensar que si una música comercial hecha para otra cosa, le pongo letra cristiana, es que ya la bauticé y ya le llamo música cristiana. La música no puede ser cristiana porque no se ha convertido. Solo puede ser cristiano el que se ha convertido, ¿verdad? Pero ponerle letra, y a veces bastante mala, disque cristiana, a una música mundana, no la cristianiza. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro. Bueno, así, según uno de los documentos que conforman este libro, es que David llegó al palacio de Saúl. Según otro documento, hay otra historia donde los filisteos, aquellos enemigos
que habían sido de Samson, que habían sido de Samuel y de Saúl, están ahora formados para presentar batalla contra los israelitas. Frente a frente los dos campamentos. Del lado de los filisteos sale un gigante. No es ningún hijo de los gigantes de Génesis capítulo 6. Esos se murieron en el diluvio, ¿no? Este es una especie de jugador de básquetbol. O sea, es alguien muy grande, pero no es una cosa así como del tamaño de un edificio, ¿no? Dice el versículo 4, salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. El codo, bueno, antes las medidas eran, el palmo son 4 dedos, luego el codo es de la punta de la mano al codo, precisamente, y bueno, otros tipos de medidas. El codo puede variar, a veces el codo real, el codo sagrado, el codo reducido, pero un promedio de 40 centímetros. Por 6 es el número de hombre. Recuerde que Apocalipsis le llama así, el 6 es el número de hombre. Goliat mide 6 codos, es decir, es el hombre que se afirma en sí mismo, que tiene su fuerza en sí propio, como en los cursos que decíamos de superación personal. Y entonces este Goliat mide unos 2,5 metros o hasta 3 metros, ¿no? De cualquier manera, es muy alto. Y se para frente al campamento de los hebreos y les dice, manden un paladín para pelear conmigo. Si ustedes ganan, los filisteos les serviremos. Si yo gano, ustedes nos servirán a nosotros. Lo cual podría haber tenido la ventaja de evitar más derramamiento de sangre, pero la verdad es que el móvil de Goliat era el orgullo, más que evitar matanzas. Era el orgullo de decir, los filisteos, y yo como representante de los filisteos, somos una raza superior. Ellos eran una tribu afiliada étnicamente a los griegos. Así que esa idea de todo el que no es griego es un bárbaro, también ahí está presente, ¿no? La Primera Guerra Mundial, como la Segunda, nacieron del chauvinismo. El chauvinismo es pensar que mi patria, mi raza, es la mejor de todas. Los mexicanos de Jalisco somos los más machos de todo el mundo, ¿verdad? Ese es chauvinismo. Y entonces, precisamente allá en 1914, Alemania, Francia, Inglaterra, todos pensaban ser superiores. Sus ejércitos, vestidos de gala, salieron para la guerra, pensando que en solo un mes o 2 regresarían victoriosos, habiendo conquistado Europa. Nunca se imaginaron que pasarían varios años escondidos en los hoyos de las trincheras, donde habría millones de muertos y nadie ganaría. Pero ¿cuál fue el motivo? El orgullo. ¿Cuál es la fuerza que mueve a Goliat? El orgullo. ¿Cuál es la raíz y el motor de los pecados? El orgullo. Usted puede decir que no tiene tal o cual u este otro pecado, pero el orgullo, difícilmente alguien puede decir que no tiene orgullo, a menos que nos presuma y diga yo soy el más humilde de todos. Pero la implicación espiritual en aquellos conceptos de la guerra, el pueblo que gane es porque tiene el Dios más poderoso. Así que el desafío de Goliat era también el desafío de los dioses filisteos contra el Jehová de los ejércitos de Israel.
En eso, Isaí le dijo al jovencito David: 3 de tus hermanos están en la guerra, son soldados, están allá en el campamento. David, llévales estas tortas. Y David se fue con las tortas y llegó al campamento a buscar a sus hermanos, cuando en eso salió el gigante con aquella blasfemia contra Dios. Y entonces David empezó a preguntar: ¿por qué nadie enfrenta a este incircunciso? ¿Por qué nadie se preocupa por el nombre de Dios? Recuerde cómo comienza el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición de la oración. Esa es la prioridad de nuestras vidas. Esa debe ser nuestra preocupación por encima de todas las cosas. ¿Qué lejos está de andar decretando un carro nuevo? El preocuparse por el nombre de Dios. Y entonces David empezó a preguntar. Claro, sus hermanos le dijeron: tú cállate, chamaco. Pero David insistió y llegó con Saúl y le dijo: yo voy a enfrentar a Goliat. Este es un acto de valor. La fe no elimina el temor natural. ¿Había un riesgo de que David muriera? ¿O realmente fue así como de los héroes de las películas gringas? No se ponen nerviosos, no tienen miedo, matan a 20 y no se despeinaron. No, David sabía que había un riesgo, pero estaba dispuesto a poner la vida para santificar el nombre de Dios. Se requiere valor, se requiere la disposición de entregar la vida. Entonces Saúl recibió a David y haber dicho: pues yo no voy a ir, siendo que Saúl era más alto que todos. ¿Recuerda que Saúl le llevaba una cabeza a todos los del pueblo? Si alguien podría haber enfrentado a Goliat, tanto por su altura como por ser el rey, era Saúl. Y tal vez Saúl decía: ¿por qué Samsón no mejor apareció en este tiempo? Y era Samsón contra Goliat, un poco más equilibrado, ¿no? Pero nadie tomaba el desafío y Saúl debe haber dicho: pues este niño se quiere morir, vamos a servir a los filisteos, pues ni modo, esta es la carne de cañón, el chivo expiatorio, pues ándale pues, póngale la armadura. Le pusieron la armadura a David, que no estaba acostumbrado, y ya me lo imagino como una especie de robot ahí, que no podía caminar. No, quítenme todo esto. Yo voy a enfrentar a Goliat porque Dios me ha preparado. ¿Y cómo lo había preparado? Noten, decíamos hace rato que hay un llamado y una preparación. Dios preparó a David, entre otras cosas, permitiéndole los problemas, tener problemas. David no conoció pare de sufrir, sino que un día llegó un oso y se quiso comer a una oveja. ¿No? Es que David no decretó que no debería haber osos. Decreto que no van a venir los osos. No. Los osos y los leones tienen que venir. Tienen que venir. Jesús dice que el asalariado ve venir el lobo y huye. Porque el asalariado dice: por lo que me pagan, me voy a enfrentar al oso, pues si se come el borrego, que se lo coma, ¿no? Es un problema cuando el pastor no tiene el verdadero llamado de pastor. Hay jóvenes que estudian en el seminario porque no tenían otra cosa que hacer. Se gradúan, les dan una iglesia y se la acaban, ¿no? Es triste. Hay pastores que no reconocen al lobo porque el lobo viene con piel de oveja. Y hay iglesias enteras que han sido arrastradas por los judaizantes, o por el movimiento de la fe, o por los de guerra espiritual, o por cualquier otra cosa.
enteras porque llegó el hereje, convenció al pastor y el pastor le entregó el rebaño. Es triste, muy triste. Les podría dar nombres, muchos nombres. El pastor tiene que estar alerta y saber reconocer el peligro y enfrentar el peligro. Y cuando llegaba el oso o el león, quizá David, con el báculo, aquel bastón largo que usan los pastores, o con las piedras de su honda, terminó con ese peligro varias veces. Y así aprendió. Aprendió que cuando viene un problema hay que enfrentarlo. Y este es uno de los defectos de muchos mexicanos y de muchos jóvenes. No enfrentamos problemas, le damos la vuelta, nos quejamos, ponemos pretexto o decimos, pues que pase lo que Dios quiere. Si Dios quiere que ese oso se coma a mis ovejas, pues Dios quiso. No, hay que enfrentar los problemas porque las cosas no vienen porque Dios quiere. Si Dios quisiera, pues ¿para qué enfrentamos al oso? Ahí David aprendió a enfrentar problemas, aprendió a ser valiente. Son decisiones que se toman desde el corazón, porque frente al peligro, yo decido si salgo corriendo o si lo enfrento, ¿no? Cada quien decide eso. Y él decidió enfrentar y aprender a luchar. Por eso, cuando llegó esta prueba, estaba preparado. No porque fuera fácil, ya dije, no porque no hubiera temor, no porque no se requiriera el valor, no porque hubiera una garantía de ganar con la mano en la cintura, no, nada de eso. Realmente había un riesgo, pero David había aprendido. Porque Dios nos va llevando de fe en fe, de una fe a otra superior. Y lo único que hace crecer la fe es enfrentar las pruebas. Por eso el apóstol Santiago nos dirá que cuando hay pruebas nos gocemos. No dice nos gocemos, dice supremo gozo. Tengan como el gozo más grande de todos cuando tengan pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia fe. Entonces David enfrentó al gigante. Cuando el gigante lo vio venir, dijo, pues no es ni un soldado, es un chamaquito, no trae ni espada, solo trae un palo. Se enojó, se sintió indignado. ¿Quién soy para que me saquen un muchacho con un palo como si fuera yo un perro? Lo voy a entregar sus carnes a los buitres. Y se preparó con su espada. David tomó algunas piedrecillas, el texto dice por ahí 5. No falta quien ha querido hacer alegorías de las 5 piedrecitas, que si son la Biblia, que si son la oración, que si... Olvídese, solo le digo que las venden en Pare de Sufrir, por si usted quiere una, ¿verdad? Lo importante, el mensaje central, pues es que David tomó una de ellas, la puso en su honda y disparó. Aquella piedra que golpeó la frente del gigante lo hizo caer. No muerto, pero sí, al estar derribado, David toma la propia espada del gigante y le corta la cabeza. Este relato es un relato tipológico. Eso quiere decir que es una enseñanza para cada uno de nosotros. Cada uno tiene su Goliat. Aquella cosa que tiene su fuerza en sí misma, que puede ser un pecado, un vicio, un problema, un enemigo, lo que sea. Para cada uno de nosotros, el problema que tenemos parece ser el más grande del mundo. Aún los niños y los adolescentes. Uno a veces piensa que el problema del otro no es tan grande como el mío. Si yo tuviera tu problema, ni me preocupaba, ¿no? El mío ese sí está difícil. Bueno, cada quien tiene su Goliat.
y tenemos que aprender a enfrentarlo. Ahora bien, no lo enfrentamos en nuestra propia fuerza. Leamos ese versículo que en el capítulo 17 es el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo. Es decir, la fuerza política o militar o económica. La confianza en la persona misma, en sus recursos, en su juventud, en su belleza o en su talento. Pero ya lo dice el profeta, no es con espada ni con ejército. Por eso David dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Adonai Shebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. El problema entonces no es un mero desafío de a ver quién es más macho, ¿no? Si Goliat o David, sino es una provocación al Dios de Israel. Y nuestra preocupación debe ser el nombre de Dios. Hay mucha gente que no cree, que no se acerca al Evangelio, no se acerca a la iglesia por culpa nuestra, porque nosotros hemos puesto en mal el nombre de Dios, con nuestro testimonio. La gente sabe que somos cristianos, y entonces, aunque se burle de nosotros, y aunque diga que no cree, está esperando de nosotros algo diferente. Y cuando no lo ve, dice: pues no que tú eras cristiano. Claro que le podríamos contestar: pues no que tú no creías, pero no podemos contestarle eso. Porque en nuestra conducta va implícito el nombre de Dios y su santificación. Por eso David lo tiene muy claro: has desafiado el nombre de Dios, y yo vengo en el nombre de Dios. Y en ese sentido, usted y yo somos David. David es una de las grandes figuras de la religión y de la historia judía. A la propia bandera de Israel se le pone una estrella que no sé por qué se llame estrella de David. Porque en la historia es oscuro su origen. No me vaya a decir que lo consulte con San Google, por favor, ¿verdad? Pero lo que el Nuevo Testamento nos enseña es que cada uno de nosotros somos como David, porque vamos en el nombre de Cristo. Cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Todo lo que hacemos, no lo hacemos con la confianza que Goliat tenía en su fuerza. Lo hacemos en la debilidad de David, pero en el nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos recuerdan este versículo, pero en la práctica se quedan solo con la primera parte. Todo lo puedo, porque yo soy líder, porque yo tengo grandes sueños, porque tengo mucha fe. No, todo lo puedo porque soy débil, porque soy incapaz, o como dirían Rebeca, o la madre de Samuel, o la madre de Samson, soy estéril. Pero lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y dijimos que la fe es Cristo. El centro de la fe es Cristo. Cuidado, porque a veces sutilmente vamos dejando de lado el nombre de Cristo. Alguien me decía: es que las iglesias, y con mucha razón lo decía, casi cada iglesia cree tener la verdad y ser la mejor. Bueno, Lutero no dijo la iglesia protestante es la buena, Lutero dijo: la fe es Cristo. No podemos decir que comunidad apostólica es la buena. Comunidad apostólica no es la buena. Cristo es. Cristo. ¿Cómo sabemos si una doctrina es sana o no, correcta o no? ¿Qué dice de Cristo? ¿Qué dice de la persona de Cristo, del oficio de Cristo, del reino de Cristo? Ese es el principio luterano. A veces dejamos a Cristo de lado. Por ejemplo, si a usted
le invitan a ver el caso de un endemoniado, es probable que usted tenga cierto temor y diga, vamos a hablarle al pastor. Yo ya le dije que no voy, porque a mí me da miedo. Y es probable que usted empiece a pensar que tal vez no se ha portado lo suficientemente bien este mes, o que no ha ayunado tanto, o que todavía no sabe tanto de la Biblia. Hermano, no vamos a echar fuera un demonio por lo que hicimos o dejamos de hacer. Ni si ayunamos o no ayunamos. Muchas gracias. Vamos a echar fuera un demonio o una legión en el nombre de Cristo, ¿no? Así cuando Pedro y Juan sanaron a aquel cojo en la entrada del templo, la gente se les quedó viendo y ellos contestaron, ¿por qué nos ven? ¿Cómo? Si por nuestro poder o nuestra espiritualidad hubiésemos hecho andar a este. No fue el poder de San Pedro, no fue la consagración y espiritualidad de San Juan, ¿verdad que no? Ellos dijeron, no es nuestra virtud ni nuestra piedad, es el nombre de Cristo. Quiero subrayar esto porque ahora en las doctrinas de guerra espiritual se supone que hay unos demonios más poderosos que otros y que hay unos cristianos más poderosos que otros. Así que si tú como cristiano ordinario te enfrentas a un demonio ordinario, pues más o menos ahí la llevas. Pero si tú te quieres enfrentar a un demonio territorial o a una de esas potestades principales, cuidadito, porque te aplasta, ¿no? Tú tienes que ir con la profetisa, de cuyo nombre no quiero acordarme, o con el apóstol perengano, porque ellos son. Le digo de esta profetisa porque un día me dijeron, ¿te manda a saludar a la profetisa fulana de tal? Ah, pues muchas gracias. Me dicen, es una guerrera de oración. Y hace mucho que no lo digo, pero ya les dije que me fui como condorito, ¿verdad? Dije, ¿qué es eso de guerrera de oración? Se supone que esos generales son los que pueden enfrentar a los demonios muy poderosos. Eso es dejar de lado el nombre de Cristo. No vamos ni por el ministerio que tenemos, ni por cualquier otra cosa, por la supuesta unción, no. Vamos en el nombre de Cristo. ¿Cree que habrá un demonio, aunque sea de una gran jerarquía, que no tenga que sujetarse al nombre de Cristo? ¿No ante Cristo se somete todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Entonces, no cambiemos la obra de Dios a nuestra dignidad, a nuestros méritos, a nuestro ministerio, a nuestro nombramiento, a nuestro conocimiento. La autoridad que tenemos es y será siempre en el nombre de Cristo. Y ese es para todos los cristianos, desde el que se considere más grande hasta el que se considere más pequeño. David entonces tuvo esta gran victoria sobre el gigante que fue Goliat. Avanzando un poco más en la vida de David, vamos al capítulo 24 del libro primero de Samuel. Y encontraremos que uno de los grandes problemas entre los ministros del cuerpo de Cristo es la envidia, aunque usted no lo crea. A veces se puede trabajar con algunos ministerios aparentemente bien, pero en el fondo hay celo, en el fondo hay envidia. Y entonces cuando se presenta la oportunidad de criticar, de subrayar el error, o de quitar al otro del lugar y ponerme yo, o de dividirle la iglesia, de inmediato emerge lo que verdaderamente está en el corazón.
¿no? A lo mejor se oye medio chocante que lo diga, pero he sufrido bastante de la envidia de algunos ministros. No sé de qué, pero parece que me estoy quejando, ¿no? Solo lo digo porque es real. Entonces Saúl empezó a tener envidia de David. ¿Por qué? Porque David después siguió peleando contra los filisteos, y cuando llegaban y el pueblo salía a recibirlos, la gente cantaba, las muchachas sobre todo, ¿no? Cantaban. Saúl mató sus miles de filisteos y David sus 10,000. Y cuando Saúl lo oyó, dijo, yo miles y este 10,000, no, si yo soy el rey. Y poco a poco se fue enterando, tal vez, que David estaba llamado a ser el rey. Y entonces, como Herodes, ¿recuerda? ¿Cómo que alguien va a quedar en mi lugar? Quiso matar a David. Y un día, David estaba tocando el arpa para Saúl, y ese espíritu malo que no se fue ese día, no se fue ni con la música, de repente tomó la lanza y la arrojó contra David. David alcanzó a quitarse, pero de ahí en adelante tuvo que huir. Cuando menos por 2 ocasiones, Saúl tomó guerreros, hasta 3,000 guerreros, y salió en busca de David y sus amigos para matarlo. En una de esas incursiones, o en esa búsqueda, Saúl acampó. David, que estaba cerca, por la noche se acercó a Saúl, y leamos el verso 10 del capítulo 24. Dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y dijeron que te matase, mas te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es de Jehová. Saúl quería matar a David. Saúl estaba desechado por Dios, David estaba escogido por Dios. Entonces parecía natural que si David podía matar a Saúl, lo matara. Eso le aconsejan sus amigos. Y le dicen, Dios te lo puso en la mano. ¿No? Mire, dice el versículo 5. Los de David le dijeron, he aquí el día que te ha dicho Jehová, he aquí que entrego tus enemigos en tus manos. Y entonces David le cortó la orilla del manto a Saúl, ¿no? Pero aún con eso, David se puso muy temeroso, muy nervioso, porque él tenía un principio. Si alguien es o ha sido mi autoridad, lo tengo que respetar. Este es importantísimo, es un tema escandaloso o escandalizante, porque nuestra época es la época de la rebeldía. ¿Recuerdan cuando Pablo decía, en los postreros tiempos serán los hombres desobedientes a los padres? ¿No cree que esa es la característica de hoy? ¿A quién le tocó hablarle a sus padres de usted? ¿Verdad? Todavía algunos. Ahora, los derechos del niño. ¿Cómo el papá va a regañar al niño? ¿Lo va a traumar? Por allá más adelante hay un texto donde dice que David nunca reprendió a su hijo Adonías o a su hijo Absalón, y fueron terribles. Vayamos a traumar al niño. Y si le pegamos y nos denuncia por violencia familiar, ¿no? Hoy no se cree que los hijos tengan que obedecer a los padres. Parece más bien que es más inteligente, más valiente y más libre el que desobedece a los padres. Y igual el que desobedece al gobierno.
Si obedecemos es porque si no nos van a poner una multa o nos van a llevar a la cárcel, pero no obedecemos por la conciencia. No obedecemos a los pastores, ¿no? No obedecemos a los maridos. ¿Cómo? Si ya estamos en la época del feminismo y la equidad de género, pastor, eso de obedecer a los maridos, eso es patriarcal. Ahora parece que la palabra patriarcal es un insulto, ¿no? Ya se volvió mala por sí misma, emocionalmente. Eso es patriarcal, eso es androcéntrico, falocéntrico y todo lo que quieran, concéntrico, ¿verdad? No estamos en la época de la obediencia, sino de la desobediencia. Por eso una historia como esta es tan importante. ¿Se acuerda cuando Can habló mal de su papá Noé porque se emborrachó? Ya lo vimos eso. Dios lo maldijo. Allá en la epístola de Judas se dice que un día Miguel y Luzbel se enfrentaron. Pero en los tiempos remotos, antes de la historia, Luzbel había sido la autoridad de Miguel. Y ahora estaba caído, ¿no? Entonces Miguel dice, a pesar de que Luzbel estaba caído, Miguel no se atrevió a proferir un insulto, sino dijo, el Señor te reprenda. Si la autoridad se equivoca, si la autoridad es injusta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Rebelarnos? ¿Estamos legitimados a rebelarnos? El hijo puede decir, mi papá no es cristiano, por eso no lo obedezco. Mi papá se emborracha, por eso no lo obedezco. Mi papá ya se fue de la casa, por eso no lo obedezco. No. La autoridad es siempre la autoridad. El corazón obediente, el corazón sencillo, no puede ser rebelde. Eso no quiere decir, sobre todo en las cuestiones de las conductas, que no podamos señalar conductas. Por ejemplo, si el gobernante hace cosas injustas, ¿podemos subrayar que eso es injusto? Así lo hizo Juan el Bautista, así lo hizo Jeremías o Amós, y así lo va a hacer Natán con el propio David. Sin rebelarse, sin desconocer la autoridad, la injusticia se señala, porque señalar la injusticia es la tarea profética. Pero lo que hoy quiero enfocar sobre todo es este cuidado que tuvo David para seguir reconociendo en un Saúl caído al ungido de Jehová. Tenemos una reconstrucción de la música de la Biblia y una de los pasajes reconstruidos es la elegía o el canto fúnebre de David por la muerte de Saúl. Es un canto maravilloso, basado en el texto bíblico, donde David sigue llamando a Saúl el Mashiach de Adonai, el ungido de Jehová. Entonces, me recuerda también cuando estaba en la secundaria, leí el cantar del mío Cid. Recuerdan que el Cid obliga al rey Alfonso a jurar que no ha tenido que ver con la muerte de su padre. Y el rey jura, pero entonces lo destierra. Y entonces, en ese destierro, el Cid realiza hazañas y siempre en favor del rey. Y yo decía, si el rey ya lo corrió, pues que haga su propio reino, ¿no? ¿Por qué no hace su reino? Era amigo de los árabes, muchos españoles lo seguían, y hasta le pudo haber quitado el lugar al rey. Y yo casi decía, qué tonto Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? No entendía por qué Rodrigo, aún sufriendo la injusticia y el exilio impuesto por el rey, seguía siendo obediente al rey. Porque en aquella época la Sagrada Escritura era la ley de la sociedad. Y ese espíritu que tenía David de obedecer al rey como el que había sido puesto por Dios, aún en la injusticia, era algo aprendido, ¿no?
Hoy tenemos que recuperar ese principio. ¿Quién respalda la autoridad del papá? ¿Del marido? ¿Del gobernante? ¿Del marido? Ya como que ya no quisieron decir. Cada vez era más quedito. Dios. Dice Pablo en Romanos 13, toda autoridad viene de Dios. Aclaro también, no quiere decir que Dios decidió quién tenía que ser el presidente, porque entonces ¿para qué votamos si Dios va a poner el que Él quiera? No. Lo que estoy diciendo es que el principio de autoridad que está detrás de cualquier persona puesta en autoridad, eso viene de Dios, el principio. Por eso el que está puesto en autoridad es directamente responsable ante Dios de cómo usa esa autoridad que no es suya, que le fue entregada por diferentes caminos. El camino biológico para el padre, el camino de la decisión amorosa para el marido, el camino de la democracia o de la invasión o de la imposición en el terreno político, cualquiera que sea, el camino del llamamiento en el caso del ministerio. Pero todo principio de autoridad viene de Dios. Y por eso nosotros tenemos que respetar ese principio. David le dice en el verso 11, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. En el verso 10 David le expresó claramente, ¿por qué tú dices que yo busco tu mal? Yo no busco tu mal. O sea, y ahí tenemos que ser muy sinceros. ¿Realmente no buscamos el mal de nuestro enemigo? ¿Realmente no buscamos gozarnos en la caída de aquel a quien le teníamos envidia? ¿Realmente no nos alegramos porque aquel que queríamos el lugar ya se quitó y ya vamos nosotros? Cuidado con esas actitudes, ¿no? Por eso el verso 11 dice, David dijo, te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es ungido de Jehová. Lo que tenemos que reconocer tras la autoridad es ese respaldo de Dios, ese llamado de Dios para aquel a quien Él ha puesto en autoridad. Cierro diciéndoles, hermanos, que la autoridad no la usamos nosotros aquí en comunidad en un sentido tiránico de haz esto, haz aquello, pídeme permiso, no te permito aquello. Nunca lo hemos hecho así, usted lo sabe. La autoridad más bien consiste en que si usted reconoce que lo que se habla es palabra de Dios, entonces lo escuche y lo obedezca. Y si usted pide un consejo y considera que se le dio en sabiduría y conforme a la palabra de Dios, lo siga. Eso es la autoridad y eso es la obediencia. Y si alguna vez alguien nos impele, nos incita para rebelarnos y maldecir a la autoridad, para hacerle un mal a nuestros padres, a nuestros pastores, o a burlarnos de los gobernantes, una cosa es señalar la injusticia y otra cosa es hacer burla y decir groserías contra los gobernantes. No, es muy diferente. Si alguien nos incita a desconocer la autoridad, a dividir la iglesia, a desconocer a las autoridades espirituales, tengamos cuidado, porque es muy probable que eso no venga de Dios. Aunque el argumento sea, Dios te lo puso en tu mano, mira. Estamos acostumbrados a echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. Pero aquí está una vez más la prueba de que Dios no tiene la culpa de todo lo que pasa. Que frente a las distintas circunstancias, la decisión última la tenemos nosotros.